Welcome to the webinar Youth Leading Change, Responses and Recommendations for a Failing Aid System. Today we will hear from three leaders of youth-led organizations in Pakistan, Mexico, globally, and Guatemala. They are going to share how they are responding to the funding cuts in international aid and what their recommendations are for INGOs, donors, funders, and anyone who wants to meaningfully, truly support their work. This event is co-sponsored by Global Fund for Children. We have two grantees of the Global Fund for Children today speaking, and by the Collaborative on Global Children's Rights Issues at Georgetown University. In this webinar in particular, we are not going to talk about the funding cuts themselves and the overall consequences these have had on children's rights, on youth rights, because last week, the Collaborative on Global Children's Rights Issues at Georgetown University held a webinar together with other organizations where they described quite a lot in detail what these consequences are. In this webinar, we will focus on responses by youth-led organizations themselves and their recommendations as to how the aid system needs to change to support them better. Thank you very much again for joining us, and I leave you with the three speakers. First, Wardah Noor from X-Wave, Pakistan. So now organization, what we Sorry. have, yeah. Now what we have done as an organization is we have opened a services wing, and we are providing these services to our to our donors as well, and to the further community. We are pitching proposals, so we are creating a revenue engine for ourselves. So these are the two main things that we did as a response to the funding cuts. The third thing, which was unfortunate, but we had to do it immediately because we did not have any backup, was we had to cut on a number of mentorship sessions to reduce the costs of the program. So we cut down a number of costs which indirectly impacted the quality of the program, but has helped us keep the program running instead of completely shutting it down. So we did these three things, and I think the model of entrepreneurship, where we are generating our own revenue with the help of the students that we train and with the help of expert trainers that we have, that is helping us stay afloat and not shut down entirely. Because when the program like ours, which are very community led and which get started in rural areas, they take a lot of effort to initially get started there. So we had to spend like 2 to 3 years to really get acquainted with the community there, to really understand their needs, to really develop a program in coordination with them, which is beneficial for them. And when we close all of, if we close all of a sudden, then the work that we did for last 2 to 3 years, that would have been wasted, and that would not have been very helpful. So this is why I think the focus on entrepreneurship and the focus on the community-led fundraising has really helped us. And the thing that we want to request to INGOs, funders, and different donors across board is, and this is something that we have been advocating with the help of Global Fund for Children as well, as a change champions, that we need more flexible grants. Because when we receive the restricted grants, they only help us achieve certain KPIs and certain milestones. Those restricted grants don't help us build the capacity of the organization, because they go towards a very specific program, they go towards a very specific outcome. So we urge funders to give more flexible grants, even if they are small in amounts, because I understand that there is a trust factor involved in when the funders decide to give those flexible grants. But if even the amount is small, we urge donors to give more flexible grants, so the organizations like ours, who are youth led, who are community led, they can build their capacities.
because the big organizations who have connections, who have network, they might not have suffered the same way the small organizations like ours have. So that is why I think we need more flexibility from the funders, and we need to build more trust-based relationship with them. And lastly, we need their help so they can open more doors for us. They can introduce us to more people who are interested in causes like us. So that is what I would like to request to INGOs and different funders. So the youth organizations across the world can keep doing the impactful work that they are working towards. I'm Thank you. talking about thank you very much, Wardah. I'm talking about the consequences of funding cuts. When we spoke, you mentioned something about youth having more access to guns than to a computer. Could you please explain this, which is one of the consequences if these programs don't continue being developed? Yes, can you briefly repeat? Are you asking to share the consequences of these programs Of the being closed? funding cuts, you mentioned that right now it is easier to have access to a gun than to a computer, for example. So what do you mean by that? What are the consequences if the youth that you serve doesn't get access to these programs? That is the question. Yes, yes, yes. So we work in rural areas and we build computer labs in those areas with the help of community and different partners. So let me give you an example of a computer lab which we started in Sindh in Pakistan. That area was impacted by the devastating floods of 2022. And we started that lab, and it took us 2 years to build a trust in the community. And it was started because the people there had already lost the ways of livelihood that they had before the floods. They lost their land, they lost their crops, they lost their animals. And we sort of gave them an alternate way of livelihood, which was through the computer lab that they were coming to. They had access to internet, they had access to computers, and they had access to range of mentors who were helping them start new businesses, start new services so they can earn and sustain their families. When the funding cuts happened, all of a sudden, we did not have much time to respond to it. And initially, we had to close the lab for almost a month because we were not able to afford the utility bills. We were not able to pay the internet costs, and the people, the students who were coming there to start to have their livelihoods, who were working with different international organizations as freelancers. They were providing services like web development, they were coding different websites, they were editing different videos. All of a sudden they also lost their livelihood opportunity, they also lost their jobs. And after a while, when we were able to restart the lab with minimal costs, with different program, those students are now starting, maybe not from scratch, not from zero, but they have to find jobs again. They have to spend time again to build trust with their employers to give them work, because already the trust factor when the youth from rural areas goes to work, and they when they start freelance work, there is a lack of trust because of the areas they belong to. So it takes time for them to build trust with their employers as well. But when this happened, they lost that trust as well. They lost that the relationship was impacted because the employers no more trust that they can provide them timely services. So now they have to rebuild that, renegotiate that, and find more companies to work with. So that was, I think, the biggest consequences of the funding cuts that happened for us. Okay, and you're very flexible, so congratulations, and you have a lot of resilience. So lots of congratulations for your work and for your ability to adapt also. So thank you very much, Wardah. We will come back with more questions later during the Q&A. If anyone has a question for any of the speakers, please place it on the Q&A or the chat, and we will come back to them at the end. Now we will move to Krista Rivas. Krista is the global leader of the Tertiary Refugee Student Network, TRSN, where she works to strengthen youth
leadership and advocate for policies that expand opportunities of higher education for displaced students. She's also she is a refugee herself, a displaced girl, woman from Nicaragua. She lives in Mexico, and she also studies international relations and is a Daffy Scholarship recipient. She's going to speak with us about the consequences of not only funding cuts, but also anti-migrant and anti-refugee narratives. So, Krista, thank you very much for joining us. And we want to know, how do you think the rise of anti-migrant and anti-refugee narratives and the broader displacement consequences are affecting youth-led organizations working with migrant, refugees, host communities, origin communities, etc. And we would like to know what your recommendations are and what the recommendations of TRSN are regarding how donors, INGOs, and other decision makers can better support access to higher education for displaced and refugee youth. Thank you very much. Thank you, Mara, and thank you for this opportunity and this space to talk about a really important topic, such as migration. So answering first your first question, I think that can I answer in Spanish, just in case? Yeah, of course. So for everyone who needs a Spanish interpretation, you need to go into the, I said, please look up. There's a link in the chat and you will be able to access interpretation there. Yeah, Krista, you can answer in Spanish, hopefully. Puedes responder las dos preguntas en español. Okay. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias. Creo que el auge de estos discursos antimigrantes y antirrefugiados realmente está profundamente afectando demasiado a lo que realizamos las organizaciones juveniles, porque no se trata solo de narrativas o de palabras sueltas en redes sociales o en discursos casuales, sino que terminan incluso llegando a justificar el que las políticas lleguen a ser excluyentes, que lleguen a ser negativas en contra de la comunidad migrante y de refugiados, y que incluso terminen vulnerando los derechos de las personas refugiadas realmente. Se suelen utilizar mucho las palabras de refugiado en conjunto con incluso cosas como ladrones, terroristas y otros términos muy mal usados para realmente simplemente darle una etiqueta a esta situación y no analizar todo lo que está realmente por detrás de todo este tema. Desde las organizaciones juveniles que estamos trabajando con muchas personas refugiadas, inmigrantes, como las personas que tenemos hoy acá exponiendo también, como Guarda, que ya nos habló un poco. Ha sido un poco difícil este tema, porque justamente este tipo de publicidad que estamos viendo profundiza las barreras para acceder a los servicios y multiplica demasiado la desconfianza, el rechazo, y al final las personas terminan enfrentando nuevas formas de violencia por el simple hecho de haber tenido que dejar su país. Muchas veces las organizaciones somos el primer punto de contacto para estas personas que acaban de llegar. Como me pasó a mí, mi primer punto de contacto fue una organización antes que el gobierno, antes que nada. Y somos justamente quienes intentamos guiarlos, quienes intentamos ayudarlos quizás a tramitar documentos o a simplemente escucharlos porque es una situación difícil. Pero este trabajo se ha vuelto cada vez más difícil porque lo que hacemos en estos contextos con esta narrativa pública también empieza a cerrar las puertas para recibir fondos para poder seguir funcionando. Y no solo hablando de América Latina, sino a nivel global, hemos visto que organizaciones de todo tipo están cerrando. Cada vez como que están intentando deshumanizar esto, están intentando generalizar, pasan de ser solo refugiados o migrantes, sino personas en situación de desplazamiento. Y este contexto no solo afecta a las personas que obviamente están viviendo esto, sino a los que están en el corazón de este trabajo, porque
nos obliga a todos a estar en una lucha constante por recursos, por legitimidad, porque mientras uno puede estar dando una charla, alguien grita que uno no merece estar ahí, por ejemplo, y empieza a cada vez crecer más este movimiento. Justamente continuando con esto, algo que me dijo una persona a quien yo admiro mucho es que se ponen a hablar de migrantes y a generalizar, pero no hablan del por qué la gente se está yendo. Porque si nos vamos a esos temas, una persona que en su país, en su tierra, tiene acceso a un buen trabajo, a la economía para poder alimentarse, tiene acceso a techo, tiene paz en su vida, pues obviamente no va a tener que irse. Y si existe ahorita la migración, si existe refugio, es porque eso no está ocurriendo en el mundo. Y tenemos ejemplos simplemente en Latinoamérica, personas huyendo de la violencia de, por ejemplo, El Salvador, que en su tiempo que estuvo con el problema de las maras, huyendo de Honduras, violencia política como se está viendo en las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Y pues las personas realmente no tienen una opción. Si se están yendo es porque necesitan avanzar, necesitan reconstruir sus vidas y al final todos somos humanos. Absolutamente todos los que hoy están acá, los que van a ver este webinar a futuro y todas las personas realmente cuando éramos chiquitos teníamos un sueño. Podía hacer lo que ustedes quisieran. Que bombero, no sé, astronauta, puede ser político, lo que se les ocurriera. Pero ese es el punto, que al final todas las personas teníamos un objetivo y lo que queríamos era crecer. Y lo que queremos es tener la capacidad de tener una vida decente, digna. Y lo que queremos es poder apoyar a nuestros seres queridos. Pero cuando nuestra tierra, nuestro país no nos dé esa opción, realmente no hay opción. Por eso la verdad es triste, porque no se puede realmente hablar de una migración exitosa si no hay una política de Estado adecuada. Porque también lo que siempre he visto es que no se trata de ser idealista y de abran todas las fronteras, permitan que todas las personas entren. No, realmente lo que se necesita es que entender primero que los refugiados lamentablemente van a seguir existiendo. En el mundo sigue existiendo violencia por situaciones políticas, por intereses personales, por distintas razones. Sigue habiendo guerra, sigue apareciendo incluso hoy en 2025 hay guerras que se pueden ver todavía en Medio Oriente y en muchos tantos lados. Entonces lo que más bien hay que hacer es que se abran políticas nuevas realmente para poder darle acompañamiento a estas personas que tuvieron que huir porque no tenían otra opción, que se impulse políticas para crear una juventud refugiada, pero educada, acompañada e impulsada por los estados. Porque justamente la juventud realmente suele quedar fuera del proceso. Ningún país puede manejar la migración solo como una oportunidad. Una persona migrante, como les decía, no deja su país por gusto. Y realmente la migración también es malo negarla porque ha existido por años. Vemos, por ejemplo, Argentina con toda la migración europea que llegó a tener. Si hoy somos como somos en Latinoamérica y en el mundo es porque hemos tenido esa mezcla a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y no lo podemos negar. Tampoco podemos seguirle ordenando realmente a la gente que se esfuerce por algo, por recursos, por poder, por decisiones, si ni siquiera uno está dispuesto a ceder un poco. Porque algo que también llegué a escuchar mucho y se quedó conmigo es que los jóvenes refugiados no queremos que nos solucionen la vida. Lo que queremos es seguir trabajando en nuestra vida porque sabemos qué queremos hacer, sabemos qué paso seguir, solamente necesitamos que se nos permita continuar con ese camino. Entonces, hablando justamente en lo que nosotros hemos trabajado como TRSN del acceso a la educación superior y refugiados y desplazados, no es solo hablar de universidades, sino de hablar de justicia, de oportunidades, de futuro, es hablar de si una persona realmente va a tener la oportunidad de construir su vida y o si va a quedar atrapado en un ciclo de precariedad, de invisibilidad. Desde TRSM, pues no solo hablamos de la experiencia, sino del trabajo constante que cientos de jóvenes están haciendo. En mi caso, como estoy en Latinoamérica, eh, no, yo me he intentado trabajar en esta área, pero aquí es incluso donde menos apoyo se está recibiendo. La beca como la que comentabas, la DAFI que yo conseguí, por ejemplo, el año pasado solo llegaron 3 para México.
y de ahí aplicaron más de 1000 jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar en estas situaciones? ¿Y por qué llegaron 3? Porque cada vez los recursos están siendo menos, cada vez los inversionistas se están cerrando más a apoyar este tipo de cosas, de dinámicas, de apoyos, y eso nos está afectando porque van a seguir llegando jóvenes refugiados y con incluso barreras mayores que la mía. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de, porque hablo español, como acá en México, pero estamos recibiendo personas que están viniendo de países que no hablan español, que pueden hablar francés, alguna otra lengua, y llegan acá y tienen que ver cómo se pueden adaptar a este mundo. Y justamente ese era uno de los trabajos que también estábamos intentando hacer, apoyarlos en que lograran aprender español y comprender un poco más de lo que hay que hacer, pero con este recorte presupuestario realmente nos dejaron en la nada. Teníamos mucho, realmente el año pasado teníamos muchos proyectos que impulsaríamos este año, pero con ese momento en el que todo se cerró, solo les quedó decir a los inversionistas de, lo lamento, pero ya no, ya no van a funcionar. Y ahora hemos intentado funcionar así virtual, como con estos webinars, como este espacio al que me invitaron, pero realmente no es lo mismo. No es como darle un seguimiento a las personas. Entonces, creo que algo fundamental que realmente se necesita y que le diría a inversionistas, a organizaciones, a todo tipo de, a todas las personas que se puedan involucrar, es que necesitamos una visión a largo plazo, que la juventud refugiada no solo estudia para sí misma, estudia para contribuir, para liderar, para regresar, para reconstruir o para quedarse y aportar justamente a la comunidad donde está, donde le dieron la bienvenida. Y realmente esta es una inversión con un retorno garantizado, pero para que eso pase realmente necesitamos que los gobiernos y los organismos internacionales dejen de vernos como una carga o como una estadística y empiecen a vernos como lo que somos, un recurso estratégico que realmente podemos funcionar para el desarrollo. Ningún país realmente puede crecer sin apostar por su juventud y eso aplica también para quienes fuimos forzados a cruzar la frontera. Si los estados realmente quieren frenar la migración desordenada, deben empezar por garantizar oportunidades dignas y porque un joven con educación, empleos y derechos no se va. Si se va es por elección, no por desesperación. Si se crean políticas, realmente las personas migrantes pueden llegar a contribuir a sus países. Por eso, la verdad, mi invitación sería para los donantes y las organizaciones es que escuchen a las personas, que escuchen a los jóvenes desplazados. Escuchen a personas como ahorita que tenemos a Guarda y en un rato escucharemos a Kimberly, pero escuchen el trabajo que están haciendo porque realmente están ayudando y que financien proyectos que no solo van a beneficiar a estas comunidades de refugiados, sino que benefician a toda la comunidad receptora también. Este tipo de proyectos ayuda a que haya una mayor conexión e integración a sus nuevas comunidades. Y realmente estamos recibiendo personas que incluso ya estudiaron medicina, cuando ahorita puede haber falta de médicos, de ahí pueden salir muchos y de muchísimas carreras. Estas personas son personas primero que nada, pero se necesita el financiamiento para que acompañen estas ideas en nuestros procesos y asegurarse de que las oportunidades no sean solo unas pocas, porque realmente el talento no tiene nacionalidad, pero la barrera sí, y eso es lo que tenemos que cambiar. Muy bien, ¿y cuáles son entonces tus recomendaciones concretas para fundadores, para donantes? Inversionista es donante para la traducción al inglés, creo que es lo que querés decir. Entonces, que los escuchen y las escuchen, número uno. Segundo, que no vean a la educación superior como como algo encerrado en sí mismo, sino que tiene que ver con contribuir al desarrollo de las personas jóvenes refugiadas más en general. O sea, que tiene que estar con la mano de otras políticas públicas para que se puedan desarrollar de verdad las personas y su vida y que puedan de verdad progresar en su país de acogida. ¿Y alguna otra recomendación o algo que te gustaría ver en los próximos meses o en los próximos años cuando esta crisis más dura de la cooperación internacional se resuelva?
Me gustaría volver a ver que los donadores se vuelvan a acercar a estos espacios, por ejemplo, así volver a apoyar becas como las que ya existían, pero también empezar a apoyar a iniciativas que están siendo lideradas por jóvenes, iniciativas de proyectos que ellos mismos pueden acercarse realmente, preguntar, darles toda la información, pero que empiecen a apoyar a estas iniciativas para poder empezar a avanzar. Porque como había comentado antes, nosotros ya estamos trabajando para arreglar estos obstáculos, estas barreras que están apareciendo, pero se necesita este apoyo. Está bien, muy bien. Entonces, lo mismo de siempre, ustedes ya tienen las respuestas. Necesitan donantes, fundadores y organizaciones internacionales, organizaciones nacionales también me imagino que apoyen estas respuestas que ustedes ya diseñaron seguramente de una forma democrática en base a sus experiencias. Entonces eso es lo que necesitan. Muchas gracias, Crista, por tu presentación y por contarnos sobre las dificultades que están viviendo ahora como organizaciones lideradas por personas refugiadas. Y ahora vamos a ir a Kimberly. Kimberly está en Guatemala y es la vicepresidenta de Jóvenes Artistas por la Justicia Social. Ella estudia Relaciones Internacionales y trabaja como gestora de proyectos y como líder juvenil. Es, además de la vicepresidenta y cofundadora de Jóvenes Artistas por la Justicia Social, miembro de el Youth Advisory Group de UNFPA y nos va a contar sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones lideradas por personas jóvenes en América Central. Entonces, Kimberly, por favor, muchas gracias primero por estar acá con nosotros y por favor podrías contarnos sobre estos desafíos, en especial en lo que tiene que ver con recorte de fondos y con falta de apoyo estatal y de organizaciones internacionales. Y además nos gustaría saber qué recomendaciones tenés hacia los donantes que están trabajando en contextos de crisis y dentro de tus experiencias positivas que a vos te parece que los donantes podrían tener en cuenta, ¿cuál es tu experiencia con los fondos flexibles de Global Fund for Children y cómo es que beneficiaron al trabajo de jóvenes artistas por la justicia social? Muchas gracias. Gracias, Mara. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. En esta oportunidad, pues voy a hablar de uno de los temas que vengo trabajando hace más de 5 años, que es los desafíos para las organizaciones de sociedad civil, específicamente liderados por jóvenes. Para comenzar, me gustaría decirles que solo por el hecho de que las juventudes nos queramos organizar ya es un desafío muy grande. ¿Y esto por qué? La realidad es que quien eres joven, quien estás iniciando en un mundo social con tantos desafíos y tantas problemáticas sociales y políticas en el mundo completo y en tu propio país, te podrás dar cuenta de que es muy complicado porque en primer lugar no hay un reconocimiento hacia las juventudes. Somos un grupo poblacional que en muchos de los países de Centroamérica y a nivel mundial somos un bono demográfico bastante importante. En el caso de Guatemala específicamente, somos alrededor del 50% de población en niñez y juventud. Somos, digamos, las personas que estamos ocupando muchos espacios en nuestro día cotidiano, pero en la toma de decisión no existimos. No estamos y no estamos en ningún momento en donde se dice cuál es el futuro del país ni cuál es el futuro de la región, porque simplemente las juventudes no son reconocidas. Por ende, nace esta necesidad de que existan las organizaciones lideradas por juventudes, porque no nos sentimos cómodos en organizaciones de sociedad civil un poco más grandes, un poco más estructuradas, que son lideradas por adultos, que si bien están haciendo un trabajo muy bueno y muy positivo para la sociedad civil, como jóvenes nos sentimos un poco amarrados, nos sentimos atrapados en un cuadrado porque simplemente nosotros traemos diferentes visiones, diferentes formas de trabajar y esto pues atrae el decir, bueno, ¿por qué no lideramos nosotros como jóvenes estas nuevas iniciativas y estas nuevas maneras de ver el mundo? Entonces, pues viviendo en Centroamérica, nosotros podemos vernos
que vivimos en una situación política y social bastante complicada. Nuestras democracias son débiles, nuestra política e instituciones son bastante frágiles, en cualquier momento se vive en crisis, ya de por sí tenemos una situación bastante complicada en cuestiones de economía, por ende, pues también se dan estos temas de migración irregular, cambios climáticos bastante fuertes y que destruyen en su totalidad como las estructuras ya existentes en el país. Entonces, esto dice, bueno, si el gobierno no es capaz de ser garante de de las principales necesidades de las juventudes, bueno, nacen las organizaciones de sociedad civil lideradas por juventudes, que esto no específicamente se refiere a ONGs, a asociaciones legalizadas, porque sabemos que hay muchos colectivos, hay muchas otras maneras de ver lo que hoy en día es la organización juvenil. Entonces, cuando estas organizaciones surgen, nos encontramos un mundo lleno de problemáticas, pero sobre todo de desafíos. ¿Y cuáles son estos desafíos como muy puntuales? Uno, nosotros no podemos venir y atender o buscar fondos en un gobierno inestable, en un gobierno que no te reconoce como joven y un gobierno que está lleno de burocracia, de algunas situaciones de corrupción, de una inestabilidad muy grande, porque tú como joven no eres su prioridad. Porque si no es garante de dar las necesidades para las juventudes, no va a ser garante para una organización liderada por jóvenes. Entonces, el gobierno no es esta solución. Por ende, como organizaciones juveniles buscamos la cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido en nuestro momento bastante importante para el crecimiento de un auge de organizaciones juveniles y lo hemos visto. Pero ¿qué pasa este año? Todo cambió a nivel internacional. El sistema de ayuda, el sistema de financiamiento, pues llega a un punto en donde de la noche a la mañana cambia en su totalidad. Entonces, ¿esto qué significa? Un desafío más grande, porque muchas veces los donantes más grandes o los donantes un poco más estructurados con años tienen un sistema de financiamiento bastante restringido. ¿Qué significa eso? Que te dan una cantidad de dinero para ejecutar específicamente acciones en un tema y que no te permiten utilizar ningún tipo de este dinero para hacer otras acciones. Por ende, tú como organización juvenil no puedes venir y hacer acciones como de emergencia o crear un fondo para posibles crisis o crear, digamos, políticas que te ayuden a poder adaptarte a los cambios inesperados, sino que el dinero simplemente se está ejecutando para acciones muy específicas. Y estas acciones usualmente son acciones que buscan, digamos, ayudar a juventudes que se encuentran vulnerables en temas como migración, en temas de violencia, pero hay otros, muchos otros temas que no son abordados porque creen que no son importantes. Un ejemplo claro es el arte. En Guatemala es un tema muy poco valorado y que muchos de los donantes más grandes a nivel internacional no les da el valor que se merece. Pero el arte es una de estas maneras en donde las juventudes se están expresando, están manifestando de manera pacífica y sobre todo están transformando lo que hoy en día estamos conociendo como nuevas formas de hacer activismo, que es el artivismo. Entonces, estos grandes donantes pues muchas veces nos han apoyado, pero en este momento de crisis desaparecen y no te dejan una alternativa, no te dejan estas habilidades fortalecidas porque simplemente te dieron lo que tú necesitabas en el momento. Entonces ya vemos cómo, digamos, los fondos restringidos en su totalidad pues te dejan en una crisis abandonado. Por ende, los gobiernos tampoco son capaces de poderte seguir apoyando, que son dos de los procesos más difíciles que como organizaciones están viviendo actualmente. Pero entonces, ¿qué otros desafíos hay? Un tercero es el adultocentrismo, que es una de las cosas más complicadas que hoy en día se están viviendo, porque no son capaces, digamos, adultos o personas adultas que llevan mucho tiempo en sociedad civil, de darse cuenta que los jóvenes están accionando de nuevas maneras. ¿Y qué pasa con eso? Se comienza a dar las persecuciones de porque tú saliste a crear un mural en alguna área pública, pero a las personas no les gustó porque tienen un mensaje clave, entonces comienzan a haber persecuciones hacia jóvenes, se comienzan a violentar sus derechos, comienzan a haber una crisis muy grande. Un ejemplo claro de esto se los puedo dar en Guatemala. Hace 2 o 3 años, en una de las manifestaciones pacíficas, pues entre todo el problema que hubo, lanzaron bombas de estas que te hacen lagrimar
y también vienen y afectan a las juventudes, se prende fuego, comienza a tener un colapso cuando era una manifestación pacífica con carteles pintados en todo este sentido. Entonces, si nos damos cuenta como jóvenes, somos este grupo vulnerable que si tenemos un montón de desafíos porque no tenemos apoyo, porque no tenemos con quién decir, bueno, ayúdenos, venos, porque no nos van a ver, porque no somos esta población clave para ellos. Después está el punto de que muchas de estas organizaciones juveniles están conformadas por un voluntariado en donde nosotros seguimos trabajando, seguimos estudiando y aparte de eso, nuestra organización está liderada por un voluntariado en donde no dormimos, no tenemos tiempo de recreación por estar en estas organizaciones lideradas por juventudes, pero como jóvenes vamos creciendo, vamos teniendo otras necesidades, por ende se necesita un cambio generacional bastante fuerte, lo que complica porque realmente como jóvenes el decir que vas a dar la vida por una organización es bastante complicado cuando tú tienes la necesidad de generar ingresos para tus necesidades básicas, necesitas crecer en temas profesionales. Entonces ahí es donde te comienzas a preguntar, ¿realmente la organización por juventudes se mueve por energía y pasión de las juventudes? Pero son quienes están siendo perseguidos, son quienes no tienen apoyo, son quienes dan su tiempo ad honorem, son aquellas personas que están ahí siempre, pero aún así son las más atacadas. Son las personas que hacen ruido, que están moviendo, que no se dejan ahí sí que de procesos bastante complicados y violentos, pero aún así viven en un territorio violento, viven en un territorio que es paso fronterizo, que la migración irregular está a la vuelta de la esquina, que tenemos catástrofes medioambientales cada poco tiempo. Entonces somos los jóvenes quienes estamos soportando todo esto, pero son quienes no somos escuchados. Entonces ahí es bastante complicado, pero en este momento de crisis, como dicen, siempre hay que ver el lado positivo. Entonces yo creo que en este momento pues están surgiendo nuevos donantes, nuevos actores y nuevas personas interesadas en crear un cambio bastante positivo para la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como jóvenes estamos viendo ahorita? Uno, están surgiendo nuevos donantes de nuevas regiones. Una de las regiones que está como comenzando a aparecer, al menos en Centroamérica y Latinoamérica, es la donación desde Asia que es algo que anteriormente no se estaba posicionando y ahorita está comenzando a posicionarse. Por otro lado, ya hay, digamos, donantes que son flexibles, que tienen estas nuevas maneras de ver cómo crear alianzas entre organizaciones de sociedad civil, pero no jerárquicas, sino de manera lineal, en donde ambas personas, tanto sociedad civil como el donante, puedan comunicarse para crear planes realmente funcionales para la población, para el territorio y sobre todo que no te vulnere a ti como organización tus derechos. Entonces, pues básicamente nosotros hemos recibido donaciones de GFC, del Fondo Global para la Niñez, desde hace 4 años ya. La verdad es que mi organización, cuando tiene el acercamiento con GFC, nosotros no teníamos nada, éramos una organización que estaba iniciando todo, que hacíamos pequeñas actividades con donaciones de algún ministerio, que nos daban una caja de pintura, que nos daban crayones, que nos daban hojas, otras veces poníamos de nuestro bolsillo para hacer actividades, para movernos, para transformar, digamos, lo que estábamos haciendo. Pero la realidad es que tener un donante tan flexible que te permitiera encontrar a jóvenes de diferentes territorios de Guatemala, el poderles pagar su transporte, el poderles dar alimentación, el poder decir, bueno, vamos a hacer un mural, vamos a tener toda la pintura, vamos a tener también refacción, vamos a poder tener una camisa de identificación y que no te estén cerrando estas oportunidades, cambió nuestra manera de ver, pero sobre todo nos comenzó a dar esta idea de, bueno, si un donante cree en nosotros, muchos otros donantes también lo pueden hacer. Nos comienza a dar esta oportunidad de crear lo que son manuales, lo que son líneas base para nuestra organización y sobre todo para fortalecer nuestras habilidades y conocimientos como líderes de la organización. Nuestro primer donante pues es GFC con una donación flexible, pero posteriormente a eso entramos en un mundo de donantes restringidos, de donantes más grandes, pero que ya teníamos esta puerta con GFC de poder decir, bueno, entre nuestras actividades queremos hacer murales, festivales artísticos, queremos hacer noches de pintura, noches de poesía, queremos hacer todas estas actividades y las podemos hacer con GFC, pero también podemos trabajar con un donante restringido porque les estamos cumpliendo sus metas, les estamos cumpliendo lo que ellos quieren. Entonces era ese balance de podernos seguir sintiendo una organización juvenil liderada por jóvenes,
haciendo lo que los jóvenes queríamos, utilizar el arte para hacer un cambio, pero también estábamos ejecutando proyectos con talleres normales, con actividades casuales, que era lo que ya nos estaba exigiendo un donante. Entonces encontramos este equilibrio, pero ¿qué pasa? En un momento de la noche a la mañana, el donante más grande desaparece, pero un donante flexible con el que ya tenemos confianza, con el que ya tenemos una comunicación fuerte, nos sigue apoyando y que hoy en día nos sigue dando esta mano para poder decir vamos a seguir adelante, porque también un donante flexible te ayuda a utilizar los recursos que ya tienes para seguir adelante en momentos de crisis. Entonces, pues ahí sí que mis consejos y sugerencias para los donantes que vienen para más adelante o que hoy en día nos están escuchando es crear alianzas estratégicas pero lineales, porque no necesitamos que un donante venga a imponer sus ideas cuando nosotros conocemos nuestros territorios y sabemos nuestras necesidades, pero sí podemos aprender juntos y podemos construir de la mano nuevos procesos, nuevas maneras de trabajar y sobre todo nuevas maneras de beneficiar a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces, que puedan escuchar a las organizaciones, hay muchas maneras, grupos focales, mesas de diálogo. Antes de ejecutar un proyecto, eso daría haría el cambio realmente. Por otra parte, hay muchas maneras de dar fondos. El segundo, pues para mí los fondos flexibles es poder darte esta pauta de decir, ustedes pueden hacer diferentes cosas, diferentes actividades, como invertir en arte, como invertir en metodologías lúdicas, en poder hacer como estos cambios que muchas veces no lo hacen porque ven que un taller normal de 50 personas en un salón pues con una diapositiva de fondo ya hace la diferencia, pero como jóvenes estamos aprendiendo de nuevas maneras, entonces también el poder invertir a nuevas metodologías, las nuevas formas de enseñar, creo que es bastante clave. También, pues a estos nuevos donantes no cerrarse a que una capacitación, no cerrarse a que un proceso formativo o algún beneficio tiene que ser en un hotel, en un salón, puede ser bajo árboles, puede ser en las comunidades, puede ser en estos territorios más lejanos, que va a tener un mayor impacto porque las personas se van a sentir cómodas en sus territorios, que abran su mente. Si realmente no pueden abrir, digamos, su manera de financiar porque ya tienen una estructura muy rígida, creo que sí pueden mover algunos otros puntos en su presupuesto para dar donaciones en capacitaciones en territorio, para dar donaciones que puedan hacer cambios en una escuelita, en uno de los municipios más lejanos, que den arte, que te den esta manera de sanar emocionalmente, porque si bien estás ejecutando para que la persona esté cambiando su vida, muchas veces sus emociones y su manera de ser, que ha vivido en crisis, en violencia toda la vida, no lo vas a cambiar solo por ayudarla a subvivir en este mundo. Entonces, para los donantes que puedan buscar nuevas maneras de dar donaciones, que abran su mente, que escuchen y sobre todo que sigan aprendiendo de los donantes que ya están funcionando. Para mí es un placer estar con GFC y creo que es un donante que se le puede aprender mucho y que se puede seguir haciendo. Pero sobre todo también hay donantes bastante restringidos que siguen trabajando hoy en día, aún con la crisis, que están haciendo un trabajo bastante valioso, pero que también las personas que están trabajando ahí, pues están ejecutando todo con base en derechos humanos y sobre todo que escuchan y buscan hacer cambios para una mejor ejecución y tener resultados, pero más allá de números y de historias de éxito, realmente ver en la comunidad que está teniendo un cambio y que es un cambio duradero a largo plazo, porque también esto va a permitir que cooperación internacional vaya cambiando y se vaya adaptando a los nuevos cambios que estamos viviendo hoy en día. Esta crisis no hay que verla como el mayor fracaso de la cooperación internacional, sino este punto de inflexión para una mejora constante y sobre todo para poder lograr que este sistema de ayuda realmente llegue a quienes lo necesiten, pero sobre todo a que nos ayude a que las regiones dejen de tener un porcentaje tan grande en pobreza, que la violencia disminuya y sobre todo que todos nos reconozcamos como personas de derechos humanos. Y eso creo que lo podemos lograr y sobre todo seguir trabajando en la mano y que aunque las fronteras nunca vayan a desaparecer, nosotros podamos seguir diciendo que somos hermanos porque en una región como Centroamérica o Latinoamérica compartimos demasiado y a veces se nos olvida, pero tenemos todas estas características que hoy en día seguimos luchando. Y hoy en día, pues aunque este sistema esté en colapso, nosotros creo que por ser latinos seguimos teniendo muchas características que nos van a ayudar a seguir adelante y creo que los donantes de cooperación internacional
fuera de Latinoamérica o a nivel mundial pueden aprender mucho de nosotros y nosotros de ellos, y eso es lo importante de este sistema de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Kimberly. Muy claras tus recomendaciones, tus propuestas. No al adultocentrismo, o sea, que cambien la metodología con la que trabajan las organizaciones, que desarrollen más fondos flexibles, porque muchas veces los programas no responden a la realidad, que sean más flexibles, como dijiste, en relación a las metodologías con las que trabajan, no hacer siempre eventos en hoteles caros, sino que también pueden ver alternativas que hagan que se puedan apoyar a más organizaciones, por lo que entiendo, y muchas otras recomendaciones muy prácticas, ¿viste? Que espero que los donantes y las grandes organizaciones tengan en cuenta porque son muy útiles. Okay, so to finish the webinar, Wardah and Krista, please come back. I would like to know if you have any final recommendation for donors, for INGOs, for when the crisis ends or when the situation improves. As Kimberly said, this crisis can be an opportunity to change the methodologies with which we work. So not only funding more the causes that we care about, education, child protection, youth development, reproductive rights, etc., but also changing the way we work. And so do you have any recommendation as to that? So how organizations should change the way they work and donors should change the way they work? Yes, so I can start. So I think the organizations, as I initially mentioned, need to look for alternate ways and some self-sustaining revenue generating systems. So when crises like these happen in future or something like this happens, so organizations have capacity to ensure that they don't completely shut down. So we need to build our capacity to be prepared for crises like these. And same goes for the funders. So if organizations need to build that capacity, the funders need to support them. So when this crisis is maybe over or the time passes and new perspective emerges and new models emerge, I think those grants should have a fixed component in them where the grantees, the funders are dedicating a part of it to building the capacity of the organizations, of the founders, of the team, of the leading team, so they can respond to such crises. So I think that one shift, that capacity building, and not just capacity building in terms of training, but spending a part of the budget on building capacity for the organization is needed in the future grantee relationships. And yeah. Great, very clear, Wardah. Thank you very much. And Krista. Yeah, well, continuing with what Warda said, I think that to truly support youth organizations working with different topics, donors and international NGOs must rethink both what they fund and how they fund it. Too often, youth-led groups are seen mostly as temporary, small-scale, or even incapable of managing resources. But the truth is that these organizations are already doing the hard work, building trust, responding to crises quickly, and reaching the most excluded or often with little or not support. Firstly, donors must move beyond tokenism. Involving youth organizations on consultations or workshops is not enough. Actually, they must be present at the decision-making table when programs are designed, when budgets are allocated, and when policies are set. Our perspectives are not only relevant, they are actually essential because we are closer to the communities, we understand the risk, and we often are the first to respond to this systemic fail.
And second, I think that the system must be more accessible. Many of us are excluded simply because funding applications are, let's say in English, because legal registration is required, or because the paperwork assumes that a professional office and a finance department is needed, and these barriers exclude grassroots initiatives, especially those led by youth, and from ever getting a chance to actually grow. Donors must simplify these applications and reporting processes, allowing actually flexible use of funds, like Kimberly mentioned, and support organizations in their own languages, in their own context, and in their own realities. And I think that lastly, I think I would recommend to this work to be mostly rooted on justice and not charity, because these people that need support don't need saviors, actually. We need allies who are willing to question the system to that produce this, in our case, this displacement in the first place, that includes supporting our efforts to fight for democracy, to fight against violence, to fight against corruption, and for the right to stay and thrive in a country, to thrive in life, and not just the right to flee. Well, in short, if donors and NGO actually want to make a real impact, they must stop asking how to empower youth and start asking how to transfer these resources, how to shift power, and how to build with us, not around us, not for us, but actually with us. Thank you very much, Krista. This is wonderful. And Kimberly, ¿tenés alguna última recomendación o hay alguna de las que ya diste que te gustaría repetir, que te parece más importante? Yo creo que los donantes lo que necesitan es comprender que quien mejor va a conocer el territorio de ejecución de los proyectos es la persona que vive ahí. Entonces, es increíble poder aprender de especialistas internacionales, pero es necesario realmente tener personas que son del territorio para poder lograr cambios importantes. Okay, wonderful. So we leave the webinar with a mountain of recommendations by these youth-led organizations, including the need for flexible funds, the need for institutional capacity building, so not only trainings, but building the capacity of the whole organization to thrive in the long term. The need to review all of our methodologies as adult people who work for organizations, just as adult centrism, so the centrality of adults in decision making, and allowing youth to participate meaningfully in decisions, not only once projects start, but in the process by which projects and programs are designed. So as Krista said, and prioritizing social justice focused approaches instead of just charity or helping youth just for charity in a siloed way, since social justice or justice means ensuring that all human rights are respected, as Krista said. So not only, for example, the right to education, but all others that are necessary, for example, for integration into a new country when you're a refugee. So thank you very much to the three of you. I am very happy about all of your presentations and recommendations, and I congratulate you very honestly, because you're very clear in your ideas, in your projects, and you're true leaders. And I hope to see you in the future doing great things like the ones that you're doing now. As I said at the beginning, this will become a YouTube video, a blog post, and let's see what else we do to diffuse and to promote your recommendations. And again, thank you very much to the three of you, and congratulations on your work. Yeah. Bye, ciao. Have a nice week. Buena semana.